Buenas tardes con todos. Quien les habla soy el doctor Jorge Montero Rivera. Soy médico residente de segundo año de la especialidad de pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y en esta oportunidad vengo a presentarles una ponencia acerca de la infección del tracto urinario en pediatría, más conocida como infección urinaria, ¿no?, en pediatría. Y bueno, esta ponencia va dirigida sobre todo a los padres de familia, con el objetivo de conocer de qué se trata esta enfermedad, conocer la causa y de cómo se produce, además de identificar los factores de riesgo y de identificar los síntomas tempranos para su oportuna acudencia a los centros médicos para su tratamiento también oportuno. Entonces, ¿qué es la infección urinaria? Bueno, la infección urinaria se refiere a la invasión, a la colonización y a la multiplicación de gérmenes, a la cabeza bacterias que van a llegar, van a introducirse a nivel del tracto urinario de nuestros niños y se van a multiplicar, se van a reproducir. Y todos estos eventos van a generar que en nuestros niños produzcan muchas molestias, que de acuerdo a la edad van a tener algunas características especiales. No todos los niños van a manifestar los mismos síntomas. Los síntomas van a depender de la edad del niño. Existen varias formas de clasificar la infección urinaria en los niños, pero fundamentalmente tenemos un tipo de clasificación clásica, ¿no?, que es infección urinaria baja e infección urinaria alta. La infección urinaria baja hace referencia a cuando la infección se centra o se localiza a nivel de la vejiga y de la uretra. Por el contrario, la infección urinaria alta se refiere a que ya la infección no solamente está a nivel de la vejiga y de la uretra, sino también ha llegado a comprometer el riñón. Entonces ahí hablamos de una infección alta, o más conocida como pielonefritis. ¿Existe algún término médico que nosotros utilizamos, que es la bacteriuria asintomática, que es cuando el niño no presenta síntomas y a los exámenes auxiliares tampoco hay algo evidente que nos haga sospecharlo, pero que sí el examen neurocultivo nos sale positivo? Estos niños de todas maneras requieren un tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué tan frecuente es esta enfermedad? Bueno, déjame decirles que la infección urinaria es una de las infecciones más frecuentes que se dan en nuestros niños, y que muchas veces, fundamentalmente en los niños menores de 2 años, que cursan con fiebre por más de una semana, por más de 2 semanas, y no se llega a saber o no hay un foco evidente que nos haga sospechar de una infección. Muchas veces estos pacientes terminan teniendo una infección urinaria, ¿no? A los exámenes auxiliares se le toma una muestra o un examen completo de orina y resultan que están cursando con una infección urinaria. Por ende es muy importante conocerlo. Con respecto a la prevalencia y la diferencia que existe entre los varones y las mujeres, vamos a ver un hecho importante. Cuando, cuando nuestros niños están bien pequeños, hablamos de los lactantes, que son fundamentalmente los lactantes menores de 3 meses, vamos a ver que esta infección es más frecuente en los varones, ¿ya? Y por el contrario, cuando ya nuestros niños van creciendo, y hablamos de que cuando ya tienen más de un año, por ejemplo, la frecuencia se va a invertir. Ya no va a ser más frecuente en varones, sino va a ser más frecuente en mujeres. ¿Y esto por qué? Porque cuando son más pequeños nuestros niños, la uretra, que es la parte final del tracto urinario, es más pequeño, ¿no? Entonces la frecuencia, cuando son más chiquititos, puede ser igual entre varones y en mujeres. Eh, le dan cierta ventaja la frecuencia en los varones, pero cuando ya nuestros niños van creciendo, la uretra también va creciendo, ¿no? Y la diferencia entre la uretra de un varón y de una mujer es que la uretra del varón
a medida que avanza la edad, también va creciendo y el crecimiento es mucho mayor al de las mujeres. Por tanto, este, esta uretra pequeña que queda en las mujeres las hace más propensas a tener una infección urinaria. Esto sumado a todos unos factores que vamos a conocer. Los recién nacidos presentan infección urinaria, también pueden presentar infección urinaria, pero en su mayoría está condicionado el hecho de que nuestros recién nacidos, nuestros bebés, puedan tener algunas malformaciones congénitas, llámese hidronefrosis o llámese reflujo vesicoureteral, que son patologías que condicionan a que no haya un correcto vaciamiento de la orina, sino que esta orina se estanca, se queda en la vía urinaria, y el hecho de que se quede ahí eh, va a facilitar de que las bacterias que ingresan por el tracto urinario puedan reproducirse en la orina que se ha quedado. Por tanto, también se puede producir infecciones en ellos. Y otra cosa que quería mencionar, ¿por qué es tan importante conocer esta enfermedad? Porque cuando una infección urinaria se hace muy repetitiva en un niño, esta infección a la larga puede condicionar un daño a nivel del riñón, y ese daño es conocido como una enfermedad renal crónica que puede ser progresiva. Entonces, existen factores de riesgo que van a condicionar a que nuestros niños puedan tener una infección urinaria. Número uno, tenemos que un niño puede tener infección urinaria, ¿no? O más frecuentemente si es que anteriormente ya tuvo un episodio previo de infección urinaria. Además también, y a la cabeza, tenemos una higiene inadecuada, debido a que el tracto urinario está muy ligada al tracto digestivo o a la parte final del tracto digestivo, que es por donde nosotros eliminamos nuestras heces. Entonces, al haber un inadecuado higiene del área anal, producto o posterior a un cuadro de una defecación, podemos contaminar la vía urinaria. Y al contaminarla, pues vamos a hacer que ingresen las bacterias y se reproduzcan y generen una infección urinaria. Además también las anomalías o malformaciones congénitas del tracto urinario también condicionan a una mayor riesgo de una infección urinaria. Como les había mencionado, el reflujo vesicoureteral, la hidronefrosis o la fimosis, ¿no? Que es cuando el prepucio no se llega a retraer por completo en el pene del varoncito. Eso genera también que haya una cierta obstrucción y que no se vacíe completamente la orina del tracto urinario. También en los niños es muy frecuente los hábitos vesicales inadecuados, ¿no? Las vejigas retencionistas, que al igual que un paciente que sufre estreñimiento o un niño que sufre estreñimiento, estos niños tienden a aplazar el hecho de que vayan al baño a miccionar o a defecar. Entonces, esta misma condición de aplazar el momento de ir a miccionar hace que se retenga la orina. Y al retener orina, condicionamos a que las bacterias, al ingresar, puedan reproducirse y pueden generar la infección. Entonces también otro factor de riesgo es la incontinencia fecal. El que nuestro niño presente estreñimiento también lo hace propenso a que pueda tener una infección urinaria, o si es que tiene una infección por parásitos a nivel del tracto digestivo, ¿no? A nivel intestinal, también condiciona por continuidad que se genere una infección urinaria. ¿Y quiénes la causan la infección urinaria? Bueno, esta imagen no tiene el objetivo de que ustedes conozcan a detalle todas las bacterias que puedan ocasionarnos la infección, sino más bien conocer a una de las más frecuentes, a una de las bacterias más frecuentes que causa la infección urinaria, que es la Escherichia coli. Esta bacteria vive en el tracto digestivo, vive en los intestinos, y cuando las personas o nosotros eliminamos las heces, eliminamos esta bacteria. Es por ende que al haber un mal higiene, por continuidad o por cercanía, pueden llegar a contaminar la vía urinaria y generar una infección urinaria. Entonces,
recuérdense de esta bacteria que es la más frecuentemente que ocasiona infección urinaria, ya sea en niños y en adultos también. ¿Por qué se produce la infección urinaria? Bueno, este cuadrito o esta imagen es muy interesante, ya que nos muestra dos aspectos. Uno, el niño y sus defensas, y otro, la bacteria y todos sus mecanismos que tiene para producirnos un daño. Y si las ponemos en la balanza, cuando se produce una infección urinaria es porque el patógeno o la bacteria le ha ganado a los mecanismos de defensa del niño. Y el niño tiene los mecanismos de defensa como por ejemplo el urotelio, que es la piel o el tejido que recubre el tracto urinario, que debe ayudar a defenderse también de los patógenos, ya sean bacterias, etc. Y la misma orina, el hecho de orinar a una frecuencia habitual, hace que al expulsar la orina también expulsemos todas las bacterias o gérmenes que están intentando reproducirse en ella. Entonces, orinar ayuda a que prevengamos una infección urinaria, orinar con frecuencia. Y dentro de los mecanismos que tiene la bacteria, bueno, van a existir muchos mecanismos. Tienen factores de virulencia, antígenos, toxinas que ayudan a que se genere una infección urinaria. También es importante que conozcan cómo es la vía de infección. La más frecuente es la vía ascendente. Y esto porque por lo que ya les había mencionado. Por cercanía contaminamos la vía urinaria, ¿no? La uretra, y cuando los mecanismos de invasión que tiene esta bacteria le ganan a nuestros mecanismos de defensa, esta bacteria se va a adherir al tejido, y cuando se adhiere también tienen otros factores que van a ayudar a que estos asciendan o suban, ¿no? Por el tracto urinario y llegan hasta el riñón. Y en el riñón van a ocasionar infecciones que pueden ser muchas veces más severas, ¿no? Y pueden generar una sepsis o una infección más generalizada de nuestro niño. Así también pueden ingresar por vía hematógena, o sea, por vía sanguínea, cuando tenemos una infección severa, o por contigüidad, si es que tenemos una infección que está cerca a nuestro tracto urinario, también se puede generar una infección en ese medio. Esta es una de las partes más importantes que quiero que te lleven de esta ponencia, que son el reconocimiento de síntomas. Y los síntomas van a verse o van a ser diferentes de acuerdo a la edad en la que se encuentren nuestros niños. Por ejemplo, si tenemos lactantes o menores de 3 meses, los síntomas más frecuentes que van a presentar ellos son fiebre, vómitos o puede haber una suma de entre irritabilidad, de estar con un llanto inconsolable, de que no se calma y que no sabemos qué es lo que tiene, o muy por el contrario puede estar muy letárgico, muy dormido, hipoactivo, que no quiera comer, ¿no? Asociado a síntomas menos frecuentes como pérdida del apetito o que no gane de peso, ¿no? Y por el contrario tenemos síntomas que se dan ya en niños un poquito más grandes, ¿no? En la etapa preverbal, que es donde el niño todavía no sabe hablar, todavía no se queja del dolor, no se queja de calentura, fiebre, entonces ahí el síntoma más frecuente va a ser la fiebre que va a ser corroborada por los padres de familia y que van a ser informadas a su médico tratante, a su médico pediatra. También se van a asociar dolor abdominal, que lo vamos a ver o lo vamos a identificar cuando nuestro niño se toca mucho la barriga o llora mucho tocándose la barriga, o además se asocia a vómitos o pérdida de peso, de apetito, perdón. Y en los niños que ya hablan, que ya saben decir me duele algo o pueden localizar el dolor y ya se quejan de alguna molestia, lo que vamos a ver es los más frecuentes en ellos es la molestia o el dolor que se produce al orinar, al miccionar, la disuria, eso se conoce como disuria. Además también nos vamos a dar cuenta que el niño ya pide para ir al baño, pero con mucho mayor frecuencia. Si al día iba al baño a miccionar unas 3 veces,
pues ahora lo hará en 5 o 7 veces. Entonces ya nos llama la atención y es un síntoma muy frecuente en esta etapa de la vida. Asociado, claro, a otros síntomas menos frecuentes como dolor abdominal, ¿no? O fiebre, o malestar, orina que está turbia, orina maloliente. ¿Y cómo diagnosticamos una infección urinaria? Bueno, ante la sospecha de los síntomas que ya les he mencionado, es importante acudir a un centro médico, a fin de que el médico, ya sea un médico general o médico pediatra, realice un examen clínico. Y el examen clínico es importante para distinguir de una infección urinaria frente a otro tipo de infecciones. Además, también para realizar algunos exámenes auxiliares básicos que nos van a ayudar a descartar o a confirmar una infección urinaria. Entre ellas ya sabemos que es el examen completo de orina. Y el examen completo de orina tiene diferentes formas de obtenerlas y eso también depende de la edad de nuestro niño. El chorro medio generalmente en niños que ya tienen la continencia, ya saben ir al baño solo. La bolsa colectora generalmente para niños menores que no tienen continencia todavía, que se hacen, que miccionan de forma involuntaria. Entonces se le coloca una bolsita previa higiene adecuada de la zona genital. Se les coloca una bolsita por el espacio de 20 minutos y en ese espacio de 20 minutos el niño ya tiene que hacer ya tiene que miccionar para que esa muestra sea enviada al laboratorio. Si es que esa muestra no se llega a recolectar en ese tiempo, ya esa bolsita se debe cambiar porque existe alto riesgo de infección o contaminación de esa bolsa. Y el cateterismo vesical, que lo hacemos con mucha frecuencia en nuestro hospital, es cuando queremos estar seguros de que un paciente tenga una infección urinaria. Introducimos una sondita a nivel de la uretra y llegamos hasta la zona de la vejiga para así obtener una muestra bastante estéril, bastante limpia, sin riesgo de contaminación o con riesgo mínimo de contaminación para ante una sospecha de una infección urinaria para poder corroborarlo. Y por último el urocultivo, que nos va a servir eh, ya para identificar qué bacteria es la que está ocasionando la infección. Y si yo sé qué bacteria está ocasionando, también voy a llegar a saber qué tipo de tratamiento le voy a ofrecer. Otros exámenes que se les puede realizar a los otros niños, no con la intención de diagnosticar la enfermedad, sino con la intención de ver en qué estado está nuestro riñón, es la ecografía renal, ¿no? Y que nos va a poder determinar si es que tuviera algunas malformaciones o si es que eh, hay alguna anomalía anatómica, ¿no? Que nos haga sospechar de que la infección que está teniendo no es una infección simple, sino una infección ya complicada, porque ya va a tener algunas malformaciones que le hacen más propenso a tener infecciones urinarias. ¿A quienes se les hace la ecografía? Generalmente a niños menores de 2 años que están cursando con su primera infección urinaria en su vida. Y el tratamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver que los objetivos del tratamiento va a ser eliminar la infección y sobre todo prevenir que esta infección se haga más generalizada. También va a estar dirigida al alivio de los síntomas agudos en el niño y la prevención de las recurrencias y las complicaciones que se pueden desarrollar a largo plazo. El tratamiento básicamente consta de el uso de antibióticos, que no es el caso de que ustedes sepan qué antibióticos les van a dar a sus niños, sino para esto ya va para el personal médico. Lo que tienen que saber es que estos antibióticos se pueden dar por vía oral o por vía endovenosa de acuerdo a la evaluación médica. La duración es variable, generalmente va entre 7 a 10 días. Y por otro lado, lo que también debemos saber es cuándo nuestros niños se pueden llegar a hospitalizar por una infección urinaria. Y esto generalmente se da en los niños menores a 3 meses porque hay que tener en cuenta que ellos pueden desarrollar algunas complicaciones. Entonces, para una mayor o mejor monitorización, estos niños se tienen que hospitalizar. Además, hay que ver cómo está el niño, cómo está el estado general. Si el paciente luce un poco, luce mal, luce decaído, hay una sospecha de que la infección se haya generalizado, no solamente ya
en el tracto urinario, sino a nivel general. También se tiene que hospitalizar. Si el niño no tolera la vía oral y está con muchos vómitos, no podemos asegurarnos de darles de alta con un tratamiento por vía oral, porque no lo va a aceptar y por lo tanto no se va a revertir el cuadro. Si tienen ya algunas alteraciones de los electrolitos o del funcionamiento del riñón, también hay que hospitalizarlo. Y si es que tuviera alguna malformación del sistema urinario, también hay que hospitalizarlo, porque ya no se trata de una infección común y corriente, sino de una infección complicada. Si es un niño que tiene alteración de su sistema inmune, también hay que hospitalizarlo. Y si es que hay una sospecha de que el niño no va a cumplir con el tratamiento que se le va a dar para la casa, es mejor hospitalizarlo a fin de asegurarnos de que reciba un adecuado tratamiento. Entonces, para resumir la ponencia, tenemos puntos claves. Decimos que la infección urinaria es una de las infecciones más frecuentes en los niños, ¿no? Que se debe fundamentalmente y más frecuente a una mala higiene de la vía urinaria, y que existen factores de riesgo como son algunas alteraciones anatómicas o malformaciones congénitas que se pueden presentar en nuestros niños. También es importante el reconocimiento de los síntomas más frecuentes, para que ante ello podamos acudir a un centro médico para una evaluación clínica, y que el tratamiento es básicamente a base de antibióticos. El tipo de antibiótico que se va a realizar tiene que ver mucho con la edad del niño, si es que tiene alguna comorbilidad, o si es que es un paciente que ya ha tenido infecciones muy a repetición o por muchas veces. Además, también este tratamiento está íntimamente ligado a nuestro resultado del urocultivo, ya que este urocultivo nos va a permitir continuar con el tratamiento o cambiar del tratamiento a fin de que el niño pueda revertir este cuadro infeccioso. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.